que se vayan registrando en lo que empezamos. Ya empezamos en un ratito más. Ujú, ahí está. Listo. Les voy a pedir, por favor, puedan poner su cámara 10 segundos para que pueda hacer una toma de pantalla para la probatoria de asistencia. Buenos días. Bien. Si me apoyan con sus cámaras, por favor. Gracias. ¿Quién más? Rápidamente, es muy rápido. Listo. Muchas gracias. Este, bueno, vamos a entrar a lo que es el módulo 3. Yo sé que ya pasó, yo sé que ya está en el 4, pero así me programaron las sesiones. Es un asunto de la coordinación, no es un tema mío. Pues bueno, ahí yo no tengo mano. Este, y eso, entonces, el desfase no es de un servidor. Em, y eso, pero de cualquier manera, eh, les puede ayudar para sus actividades, sobre todo la actividad integradora. Y vamos a un poquito esto. Ya habíamos visto el sistema sexogenérico en el módulo 1 para entender bien el género y la diversidad sexual, que son dos temas que están muy presentes todo el tiempo dentro de sus actividades dentro de la plataforma. También ya vimos la discriminación, los tres sistemas centrales, y hoy vamos a ver la discriminación en la parte de los subsistemas, los otros sistemas que generan discriminación también, ¿no? Que también son importantes conocer para que podamos hacer justo este análisis interseccional que también nos comenta nuestra plataforma y que es importante empezar a practicar porque justo la interseccionalidad es una categoría que surge de de la, de los juicios en Estados Unidos. Era un litigio de mujeres afrodescendientes, mujeres negras, contra la Chrysler porque las únicas que lograban subir de puesto siempre eran las mujeres blancas. Entonces, ahí había un asunto en donde no tenía que ser el género el asunto de la discriminación, sino lo racial, ¿no? Y cómo esto hacía que esta racialización, ¿no? El hecho de que fueran mujeres negras y no pudieran acceder a puestos más altos y de mejor paga, las mantenía con puestos bajos y de salarios bajos y mantenía una precarización salarial, es decir, no había más entradas, entonces las mujeres blancas sí iban mejorando sus calidades de vida, mientras las mujeres afrodescendientes mantenían la precarización que tenían sobre su día a día. Entonces, ahí es importante ver cómo esta interseccionalidad surge desde el derecho, surge desde la abogada que defiende a estas mujeres negras en los juicios en Estados Unidos y a través de la interseccionalidad explica al tribunal, al juez, qué es lo que está pasando, ¿no? Y le hace entender a través de esta categoría el problema de clase, raza y género que estaban atravesando las mujeres negras en la empresa de Chrysler, y el tribunal falla a favor de las mujeres negras diciendo que hay discriminación, no es tanto por género, sino por raza, y las mantiene en una clase social baja. O sea, esos son los análisis integrales que se hacen. Eso ya lo vimos la clase pasada, esos tres sistemas. Lo que vamos a ver ahora es los otros subsistemas. Les voy a compartir, voy a empezar a grabar la sesión, que no la estoy grabando. Recording in progress. Voy a empezarles a compartir en la pantalla eh, la presentación. Como les comentaba la vez, hace un ratito, la interseccionalidad, ¿no?
Él les explicaba de dónde viene, de cómo viene desde los suizos Estados Unidos. Son todas estas categorías que se traducen en acciones que atraviesan los cuerpos, pero que también producen identidad social, ¿no? O sea, van construyendo un sujeto conforme la condición del sujeto y las condiciones discriminatorias o de vulnerabilidad externas, y cómo eso va a tener un impacto sobre la vida de las personas. Estas son los tres sistemas de discriminación centrales, pero hay otros sistemas de discriminación que son importantes que tengamos en cuenta, puesto que colaboran de manera importante en la cuestión de los derechos. Esto siempre, cuando hablamos de estos subsistemas de discriminación, necesitamos tener como mucho ojo, como una cuestión muy sensible para detectar cuestiones que a veces a simple vista no se ven, pero eh, pero que si tenemos como un poco de, digamos, como de afinación o de ensayo, vamos a empezar a tener como estos visores más desarrollados para poder inmediatamente tener como este dato que nos arroja el otro cuerpo, el otro sujeto, el sujeto de enfrente, desde una lectura que no sea discriminatoria, sino más bien que tenga que ver con reconocer las diferencias para que esa diferencia no sea una vulnerabilidad, sino que sea una diferencia con la que sepamos convivir, que es lo que nos hace mucha falta, convivir en las diferencias. Eso es algo que nos cuesta mucho trabajo socialmente hablando. Las diferencias más se han vuelto brechas que puentes de convivencia y es importante brincar ese obstáculo social que hemos construido durante décadas. Entonces, el primer sistema de discriminación es el capacitismo, así se le llama, es un régimen biopolítico. La categoría de biopolítica o biopoder deviene de la teoría filosófica de Michel Foucault, que es un filósofo francés que en los años 80, 90 desarrolló su cátedra y que hoy es una de las cátedras más importantes en la filosofía. Básicamente, el Foucaultismo es una corriente filosófica hoy y hay muchas adherencias, sobre todo en trabajos feministas y estudios del cuerpo que utilizan la teoría Foucaultiana para referir nuevas categorías de estudio. Algo que hace Foucault es darnos nuevas categorías para el estudio de los fenómenos sociales y políticos. Él habla del biopoder o de la biopolítica que tiene que ver con la política de la vida, ¿no? De cómo se ejerce el poder sobre la vida, sobre el desarrollo de la misma, o sea, cuáles son los dispositivos de control que le llama él sobre las vidas de las personas, o sea, a qué dispositivos estamos sometidos que cuando se activan nos hacen comportarnos de determinadas maneras o reaccionar de ciertas formas ante ciertos estímulos y conseguir conductas deseadas, ¿no? Por parte de los sistemas que los producen. La mercadotecnia hace mucho uso de eso, por ejemplo, para conseguir sus fines, pero también algunas políticas de gobierno, ¿no? Algunas políticas de empresa, algunas políticas religiosas. Ese es el biopoder y la biopolítica. Entonces es un régimen biopolítico, el capacitismo, del orden, el autocontrol, la compostura, la eficiencia y la funcionalidad. Es decir, tú necesitas tener ciertas características de acuerdo al sistema de producción, ¿no? De acuerdo a los sistemas que validan a los cuerpos allá afuera, que dicen qué cuerpo es funcional, qué cuerpo no es funcional, qué cuerpo guarda la compostura, cuál no, qué cuerpo es eficiente, entonces cuál no, quién se autocontrola y quién no, ¿no? Quién guarda un orden, quién no. Si tú obedeces toda la norma, ¿no? Si tú te autocontrolas y tus emociones no las expresas, si tú llevas una vida de acuerdo a la moral imperante, si tú demuestras en el trabajo que eres eficiente porque en lugar de las 8 horas legales, trabajas 16 con tal de demostrar que tienes puesta la camiseta y todos estos discursos que a las empresas les conviene un montón que uno se compre porque para ellos es dinero gratis, pues entonces este orden biopolítico, ¿no? Este régimen biopolítico demuestra su éxito, ¿no? O sea, nos condiciona a ser de ciertas maneras para ser valorados, valoradas, y que entonces podamos ser tomados en cuenta para alguna actividad dentro de la sociedad. ¿Quién
no se autocontrola, por ejemplo, las personas con Parkinson, por ejemplo, las personas con alguna neurodivergencia que haga que no pueda tener mucho control sobre su cuerpo, esas personas no son contratadas laboralmente, se entienden no funcionales, no eficientes, que no guardan la compostura, ¿no? Y por lo tanto son segregadas, ¿no? Una funcionalidad, ¿no? Una persona que no tiene piernas, para muchas empresas es una persona que no es capaz de producir como el resto de las personas, por lo tanto prefieren no contratarlas. Si sería el mismo salario, tendría más consultas médicas, más ausencias, y las empresas solo piensan en ganar, en ganancias, nunca en el bienestar de las personas, ¿no? Es muy rara la empresa que es responsable socialmente de veras, o sea, que de verdad tiene un compromiso con las personas allá afuera. Generalmente es un asunto, o sea, a veces hacen programas especiales para incluir a las personas, pero es un programa especial. En realidad no es parte de su política laboral, ¿no? Sí, son buenos los programas especiales porque han demostrado que las personas con capacidades, con discapacidades o con neurodivergencias o con diversidad funcional, eh, son capaces de participar de los procesos productivos y de los procesos sociales y políticos del país y de cualquier sociedad, pues, siempre y cuando las condiciones sean las adecuadas para que puedan ejercer esa actividad. Una cosa es la discapacidad y otra cosa es lo discapacitante. La discapacidad sucede siempre que hay condiciones que discapacitan a una persona. Es que no hay semáforos para personas débiles visuales o para personas débiles auditivas, ¿no? Ciegas o sordas. Entonces, si no hay como marcas en los pisos, si no hay una cultura de inserción y de inclusión de estas personas en los espacios públicos de movilidad, las calles, las banquetas, las plazas, ¿no? Todas estas que ayudan a las personas a conectarse de un punto a otro en las ciudades, por ejemplo, es complicado para la persona salir. No es que en sí la discapacidad le reduzca capacidad, es que la condición discapacitante fuera, el hecho de que no haya banquetas bien arregladas, de que un vecino saca su letrero a la banqueta bloqueando el paso de las personas con bastón o con silla de ruedas, o voy a poner mi macetita porque se ve muy bonita, voy a sembrar un árbol en la banqueta aunque no es mi propiedad porque es espacio público, ¿no? Porque voy a poner mi reja sobre la banqueta porque mi coche no cabe y que me importa, ¿no? Todas estas inconsciencias, indolencias y falta de empatía, ¿no? Es esta cuestión de ser absolutamente despreciante con la realidad de otras personas en el espacio público, lo hacemos tanto autoridades como particulares. Es decir, hay una cultura de exclusión, de marginación y de desdén hacia algo que dice Judith Butler, que es una filósofa Foucaultiana, que dice hacia los cuerpos que no importan. Ella dice, es que hay cuerpos que no importan, ¿no? O sea, mientras más categorías de discriminación acumule un cuerpo, menos va a importar. Es que es mujer trans, transgénero, es que es mujer trans lesbiana, es que es mujer trans lesbiana y no tiene un brazo, es que es mujer trans lesbiana, no tiene un brazo y es migrante, es que es mujer lesbiana trans, no tiene un brazo, es migrante y está enferma de cáncer y además tiene trastorno de déficit de atención. O sea, ¿qué calidad de vida va a tener una persona así cuando las condiciones afuera no están diseñadas para tener un lugar dentro de la sociedad? Entonces, la discapacidad existe siempre y cuando existan condiciones discapacitantes. Si eliminamos las barreras de capacidad allá afuera y también desde nuestras actuaciones, desde nuestros comportamientos, la discapacidad desaparece. Es decir, somos capaces de reconocer la diferencia entre los cuerpos, generar condiciones de inclusión y todas las personas podemos hacer las mismas cosas en la medida en que también se nos dé la gana hacer eso y tengamos la experticia para ello. Yo soy abogado, yo no sé hacer contabilidad, yo no sé hacer contabilidad, no tengo desarrollada, los números no me gustan, nunca me han gustado en la vida. Por eso estudié derecho. Los únicos números que quiero ver en la vida son los artículos de las leyes. No me interesan los números, no es algo que yo persiga en la vida. Entonces, mi capacidad es jurídica,
pero no es contable, no es financiera, no es de matemática aplicada. Entonces, todos tenemos capacidades diferentes. Por eso no se dice capacidades diferentes, porque capacidades diferentes tenemos todas las personas entre nosotras, ¿sí? Por eso se dice discapacidad, porque se reduce la capacidad de una persona de acuerdo a las condiciones sociales en las que se inserta. Hay países que tienen muchas políticas de inserción y la discapacidad de las personas no es un obstáculo jamás para poderse incluir y poder realizar actividades socialmente hablando, ¿no? Hay algunas condiciones en donde sí vamos a tener que tomar algunas medidas porque resultan riesgosas para la sociedad. Por ejemplo, las personas sociópatas. Las sociopatías son estos comportamientos psiquiátricos que tienden a generar, son personas que tienden a generar daño a otras personas porque su química cerebral está alterada de tal manera que no tienen zona de la conciencia o de la empatía del dolor ajeno, ¿no? O de la culpa. Entonces pueden fácilmente lesionar a alguien sin problema porque no tienen moralmente un freno o cerebralmente un freno, ¿no? Y estas personas van a ser un riesgo para el resto de la sociedad. Ahí en esos casos sí se hace un apartado, ¿no? La recomendación de la Organización Panamericana de la Salud es el encierro de por vida de la persona sociópata y el tratamiento de sedación para no poner en riesgo a los otros pacientes o al personal del psiquiátrico donde se vaya a internar esa persona, por ejemplo, ¿no? Eh, entonces, les recomiendo mucho una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin. Es la historia de un niño que nace sociópata, ¿no? No se las voy a spoilear, chequenla, anda ahí en las plataformas. Eh, y es que esa condición generalmente es una condición con la que se nace, pero también se puede contraer una condición sociópata por la exposición a estímulos que puedan generar sociopatías. Por ejemplo, la tortura. Si estás en un grupo que practica la tortura, ¿no? Muy probablemente para adaptarte e integrarte a ese grupo, tu química cerebral tenga que cambiar y alterarse para que tú puedas hacer la misma tortura e integrarte al grupo para ser aceptado, ¿no? También hay sociopatías no solo por nacimiento, sino por exposición. Y una vez que se altera la química cerebral, ya no es posible. La sociopatía no tiene cura, no hay una solución como tal. Ni siquiera los tratamientos alternativos han logrado algo. Entonces, por ejemplo, ahí sí, por el riesgo que representa esta neurodivergencia, sí se aparta a las personas sociópatas de la sociedad cuando son detectadas. No todas las personas sociópatas son detectadas. Las pruebas de gabinete para la detección de neurodivergencias con tendencia a sociopatía no son muy exactas y las personas sociópatas, al saberse distintas, alcanzan a desarrollar habilidades para darle la vuelta a los estudios o los análisis o las pruebas que se les hacen para no ser detectadas como personas con sociopatía. Entonces, es complicado, es un tema complejo, tendríamos que seguir desarrollando ciencias allá. El asunto es que como no es muy rentable, pues no hay mucha investigación, porque el mercado pues siempre funciona a través de las lógicas de la ganancia. Nunca es una buena fe, es muy poquitas las empresas que realmente hacen algo de buena fe. En la preparatoria en la que iba varias líneas que te dirigen a los salones. Ajá, son líneas para los bastones para las personas débiles visuales. Ajá, sí. Eh, y habría letreros en braille para saber en qué salón estabas. Exactamente, vamos normalizando, gracias Lucy. Cuando generamos políticas de inclusión, empezamos a ver dentro de nuestro paisaje o dentro de nuestro escenario social, ya incluidas a las personas que consideramos tener una discapacidad, y al ser incluidas vemos que pueden tener una vida normal, ¿no? Como cualquier otra persona, y justo la tendencia es normalizar, que se nos vaya haciendo normal. Hace muchos años, más o menos en los años 50, 40, todavía se usaba que los papás y las mamás de hijos o hijas con alguna discapacidad, ya sea mental o física, sobre todo las discapacidades mentales, que eran las que más vergüenza daban,
porque era un asunto como de vergüenza, como de algún pudor. Eh, Se esperaban a que dieran más de las 10 de la noche, digo, estamos hablando de los 40 50 donde las ciudades se dormían temprano. A las 8 o 9 todo el mundo estaba en sus casas y a las 10 muy probablemente ya todos dormían. La mayoría, pues, ¿no? Era cuando aprovechaban los papás y las mamás para sacar a pasear a sus hijos a las calles para que nadie los viera. La verdad es que no me quiero imaginar esas escenas, deben haber sido muy lamentables, que una persona, por tener un hijo con discapacidad te pueda dar como tanta pena, que tengas que tratarlo como si fuese una monstruosidad. Pero es que el asunto es que durante muchos años hemos visto la discapacidad como una monstruosidad, que es un monstruo, un monstruo social, es aquello que no queremos ser, es la representación de aquello que no deseamos ser y que por lo tanto rechazamos. Y ahí generamos ascos sociales, o sea, como estos desprecios, ¿no? Entonces, son cuerpos que son distintos, solamente son cuerpos que vienen en una configuración y un diseño diferente, son divergentes, ¿no? No son cuerpos típicos, pero que no por esta razón tendrían que ser excluidos o eliminados. Hay algunas tendencias ideológicas a la eliminación de la discapacidad, de los cuerpos distintos, ¿no? En estas lógicas funcionalistas, en estas lógicas de la productividad, muy del régimen del capital, eh, muy de tenemos que producir y solo producir, y si no eres productivo, entonces te vas, ¿no? Y lo hemos visto ahora, el capacitismo incluso con la edad, ¿no? Si ya eres anciano, si ya eres inecto, ya no eres tan productivo, se te considera que tienes discapacidad por edad y ya nadie te contrata o te despiden, ¿no? O sea, hay un asunto también relacionado con el cuerpo que se va cansando, que se va deteriorando, que va reduciendo sus capacidades naturalmente, ¿no? Y por eso estamos como enloquecidos en la sociedad por la eterna juventud. Cano, cano. Toma antioxidantes, toma esto, haz ejercicio, 40 litros de agua al día, párate de cabeza, baños de agua fría para mantener la piel, píntate el cabello, que no se te vea la arruga, ponte botox, ácido hialurónico, párate la papada, quítate los párpados, que no se te note la vejez, ¿no? Porque ya no eres valorable, ya no eres consumible, ya no eres apreciado productivamente, ¿no? En el metro últimamente también están estas líneas. Sí, en las banquetas del centro también van a haber muchas estas líneas, pero no en toda la ciudad. Son solamente como donde se ve o donde otros países pueden llegar a decir, ah, qué incluyente es México. Ah, pero bueno, Ciudad de México no es la delegación Cuauhtémoc ni la Benito Juárez nada más, por ejemplo, ¿no? Este, Ni los lugares turísticos o los lugares de gente pudiente, ¿no? La Ciudad de México es un montón de ciudad, demasiada ciudad incluso. Pues llegar, por ejemplo, hasta Milpa Alta, ¿no? Con este tipo de inclusión, nos ha dado, ¿no? Por ejemplo, yo viví mucho tiempo en Coyoacán, y las banquetas de Coyoacán no están diseñadas para personas con discapacidades motrices, ¿no? Con una silla de ruedas no pasa entre los árboles. Luego son espacios en donde está el poste de luz, está el árbol, y uno caminando apenas pasando, haciéndose de lado, una persona con muletas difícilmente, una persona con silla de ruedas difícilmente, una persona con debilidad visual tiene más riesgo. De las personas con debilidad auditiva, el equilibrio es importante siempre, entonces los espacios amplios son favorecedores y muchas veces tienen que bajar de la banqueta y eso empieza a generar un riesgo, porque están los automóviles. Y bueno, no es que manejemos a 30 kilómetros por hora, son velocidades que ya ponen en riesgo la integridad corporal o incluso la vida de las personas. Entonces, sí, vamos ahí como viendo cómo estas lógicas van expulsando cuerpos y van centrando solamente a los que son productivos y eso nos genera como pues como una especie de neurosis social en donde queremos estar jóvenes, productivos, atractivos, ¿no? Que no se nos note la enfermedad, que no se nos note nada. Tienes una gripa, no dejas descansar el cuerpo, te tomas un XL3 y órale a seguir tu día. Aunque tu cuerpo sigue sintiendo, o sea, sufriendo la sintomatología, tú ya no la sientes, es una sedación del síntoma, pero tu cuerpo está enfermo y tu cuerpo necesita descanso, necesita recuperar su capacidad, pero la lógica productiva no deja, ¿no? Que faltes tanto al trabajo porque tienes riesgo de que te corran. Vas al IMSS y bueno,
¿no? Si tienes para pagar un médico particular, pues te dará esto y te curará o te atenderá, pero el descanso es básico para la recuperación del cuerpo y no hay tiempo de descansar, ¿no? Estudia, trabaja, métete a un curso, ahora vete a correr el maratón de 21 kilómetros, sácale foto, métela a las redes porque si no, no vale, ¿no? Toda esta cosa que todo el tiempo nos trae a un ritmo giratorio de cada vez más velocidad y no estamos alcanzando a desarrollar nuestras capacidades potenciales desde un poquito más, menos estresado el asunto. El estrés deviene mucho también de la exigencia. El que no trabaje no coma, el no trabajar no genera ingresos, es demasiado estrés. No entendí ese comentario, es demasiado estrés. Sí, el estrés enferma, Antonio, justo eh, es es como un poco estos mandatos, ¿no? Como eh, digamos, ya incluso en los requisitos laborales para entrar a un trabajo, ¿no? Es capacidad de trabajar bajo estrés o bajo presión, eh, ¿no? Es como, ese es un requisito para que yo trabaje, eh, ¿no? Y después te ponen ambiente laboral, un clima laboral excelente. Claro que no, ¿no? Evidentemente eso no va a pasar. Entonces, bueno, justo este capacitismo es un dispositivo de poder en los términos Foucaultianos que les explicaba al principio de la sesión, lo que conduce al ideal del humano viable, o sea, lo que consideramos como la estética de la salud o del cuerpo que debe ser, el estándar y lo deseable. Y lo que es deseable es consumible, lo que es consumible es contratable y lo que es contratable es explotable. O sea, al final es una política de explotación que tiene que ver con las políticas de productividad. O sea, estamos en esta lógica de la maquila, ¿no? Y de ser mano de obra de la maquila, de ser los sujetos que impulsan eh, el, el hacer de la industria y que ahora viene una nueva era, ¿no? La robótica, como, o sea, los robots se descomponen, pero se componen. A un robot no le da cáncer, a un robot no le da toxoplasmosis, no le da esclerosis múltiple, no le da lupus, ¿no? Es decir, a un robot no le da eso. Y si se descompone, le cambio la tarjeta y órale, ¿no? Todavía tiene otro tiempo de vida. ¿Y puede durar más que un humano? Sí, ¿no? ¿Y podemos desarrollar más sus habilidades? Sí. ¿Son robot puede hacer 10 profesiones? Sí, ¿no? O sea, en algún momento una de las carreras cuyos docentes van a ser suplidos por la inteligencia artificial y es de las que está colocada en el top 10 somos los docentes de la carrera de Derecho. Se considera que un robot puede dar la clase, ¿no? Porque solamente tiene que dar un marco jurídico, ¿no? O explicar ciertas categorías, definirlas y que la alumna se los aprenda. O sea, no importa si si el robot no ha litigado, no importa porque tiene un programa de estrategia de litigio. Entonces, si tú le preguntas, además va a tener la respuesta inmediata y puede saber de todas las materias de derecho, no solamente de algunas materias como especialidad. Entonces, muy probablemente seamos de las primeras profesiones. El asunto es, eh, la inteligencia artificial también es capaz entonces de hacer demandas, ¿no? Entonces, nuestra profesión empieza a hacerse más chica. No hay docencia, no hay tanto litigio, ¿no? Muy probablemente algunas funciones del Poder Judicial se empiecen a automatizar, ¿no? Entonces, si la burocracia se empieza a automatizar, gubernamental, empezamos a reducir nuestro espectro laboral, ¿no? Entonces, habríamos de empezar a ver también esa intersección que va a venir entre nosotros aprendiendo desde la inteligencia artificial y la inteligencia artificial aprendiendo más de nosotros mucho más rápido y supliendo nuestras funciones y no va a haber trabajo para todos, lo cual implicaría una política, eh, pues tendría una política de, 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 de suplir, ¿no? Y tendríamos que pensar en no reproducirnos tanto entonces. O sea, si queremos automatizaciones, si queremos como esta cosa en donde los robots y la inteligencia artificial cada vez se desarrollan robots que se parecen cada vez más al ser humano, que la verdad es que lo están logrando, sí tendríamos que empezar a cambiar nuestro comportamiento respecto a esto. Puede ser algo muy bueno, sí, pero si no somos tantos. O sea, nos alcanza, pero si no somos tantos, ¿no?
O sea, es eso, o no desarrollarla tanto, ¿no? Ya la industria automotriz, pues está muy robotizada, ¿no? O sea, hay industrias, hay procesos que ya no tienen una participación tan inmediata del ser humano, tan directa, ¿no? Y bueno, al final sale más barato para las empresas. Incluso estas automatizaciones van a tener un camino gradual. No sé si se han fijado en el súper, ¿no? Que ya están las cajas automáticas. O sea, ya no tienes a la cajera o al cajero ni a la persona que te embolsa los productos. Ya tienes a una máquina que te cobra. Entonces ya no necesitas eso. Se ha reducido a la mitad el empleo de cajeras y cajeros. Y así, aunque parezca un cuento, esto hace 50 años solo lo veíamos en las películas del santo. Hoy es una realidad. Entonces tendríamos también que ir viendo cómo vamos a tener estos nuevos diálogos, estos nuevos eh, paradigmas que se nos presentan y cómo el derecho debería tener la capacidad de responder ante esto. Hasta ahorita yo no he visto discusiones importantes. Sí, las personas también hemos perdido la humanidad, exactamente. Yo eh, viví en un edificio, el edificio que les comentaba, donde vivía en Coyoacán, me, me encontraba a las mismas personas siempre en el elevador porque salíamos básicamente casi diario a la misma hora. Y yo decía buenos días y, o sea, es que era como hablarle a la pared, o sea, es como, ya hay como una geneidad importante, ¿no? Ya a la gente no le interesa conocerse, si no es a través de pues como de un algo a cambio siempre, ¿no? Vaya, estas cosas, ya hemos perdido la vecindad, ¿no? Ya el vecino no te cuida, la vecina ya no sabe quién eres, no sabe cómo te llamas, a dónde hablarte. Esas cosas que antes se daban como en masa, ¿no? Ya no suceden, ya no te sabes el número de nadie, ya todo está robotizado. Por ejemplo, mira, máquinas que solo te arrojan tu QR, lo escaneas y te dice el monto a pagar, por ejemplo. O las apps de pedir el súper, ¿no? O sea, ya ni siquiera vas, ahora te lo traen, si hay una persona que se la compra por ti, ¿no? Pero ya está automatizado el cobro, el pago, etcétera. Ya no interactúas con las personas, ¿no? Las clases en línea, sí, por supuesto, ¿no? Todo esto de de los cursos, por ejemplo, los cursos de inglés de Duolingo, de lenguas, ¿no? La aplicación de Duolingo, ya no estás un maestro. O sea, Duolingo te lleva, ¿no? Chun, 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 chun. Entonces, sí es como, alguna vez empezó esto, pero con cassettes. La BBC de Londres sacó un curso de circo, que era un curso autodidáctico, y no pegó en los años 80, no pegó porque no había una cultura que lo acogiera. Hoy Duolingo tiene millones de usuarios, ¿no? Entonces, las clases en línea, por supuesto que tienen estas ventajas. Hay cursos en donde te inscribes, ya está el curso arriba, tú solo lo tomas, haces el examen, te evalúan, tienes otro intento y bye, y tienes tu certificado. Nunca he visto un docente, jamás he visto un docente, ¿no? Entonces, no hay interacción, solo que si hay falta de dialéctica, ¿no? No se produce ninguna reflexión. Es decir, no puedes reflexionar con una máquina. Por eso los bancos hoy, en lugar de ponerte a alguien que te atienda, te ponen una grabadora con opciones y un menú, porque esa grabadora no le puedes exigir. Es la opción que tienes y no tienes otra cosa, y te tienes que aguantar. Y en esas lógicas hemos empezado a que hay cursos de derechos humanos, por ejemplo, en la UNAM o la CNDH, que ya son en ese diseño, ¿no? Justo en el instituto nos hacen tomar estos cursos en CONAPRED, en la UNAM, etcétera. Entonces, un curso que está diseñado para 30 horas, si tú ya te sabes la teoría, lo haces en 5 minutos. Yo el último curso que lo hice en 20 minutos, estaba programado a 30 horas, porque ya me lo sé. Entonces, yo nada más entraba a los exámenes, evaluaba, ¿no? Hacía la evaluación, salía bien y con permiso, porque la automatización ahora permite esto, como la inteligencia artificial permite hacer ensayos, ¿no? Entonces tenemos ensayos que no son del autor, no son de la persona, pero tampoco son plagio. Entonces tenemos ensayos que sí son únicos, pero que no fueron producidos por la persona. La persona utilizó inteligencia artificial para brincar el criterio de evaluación y hacen ensayos a través de inteligencia artificial, que son unos poemas, porque la inteligencia artificial escribe muy bonito,
utiliza palabras muy rebuscadas, nunca falla en el criterio del ensayo, te hace análisis y te hace hasta sensibilidades del ensayo, eh, maneja perfectamente bien el APA 7, te hace portada, te hace todo lo que necesitas y entregas el trabajo. No aprendiste nada, pero aprendiste a utilizar inteligencia artificial. Cuando la inteligencia artificial sí sepa hacer eso que tú ya no sabes hacer, que tú la usaste pero nunca lo aprendiste, pues quejarse no se vale mucho. Porque sí, justo por eso estamos sufriendo el trabajo humano, por no querer hacer lo que no corresponde. Eh, el siguiente sistema de discriminación es la xenofobia. Ese es un sistema de creencias, ideas, sentimientos, actitudes y prácticas que conducen al rechazo o la exclusión de otros países o personas de otros países o que son percibidas como personas de otros países. A veces no son de otro país, parecieran y con eso, ¿eh? Ah, es que ese seguro es guatemalteco, lo voy a molestar. O le voy a decir que se vaya de mi país, que es aquí. O seguramente, como es guatemalteco, es de la Mara Salvatrucha y es un delincuente. Porque como creemos que tenemos poder de evidencia, pues ya con eso nos aventamos malos comentarios, ¿no? Este, entonces, este rechazo hacia lo que no es nacional, eh, la verdad es que genera como un problema como muy extenso, pero es selectivo, ¿no? No tratamos igual a todos los extranjeros dependiendo de dónde vienen. Generalmente las latitudes blancas no son tan atacadas, o las del norte, pero las latitudes del sur del mundo, esas son como, ¿no? Es que llegan los de Haití, ¿no? Es que no me gusta que haya colombianos acá. Es que los venezolanos nos están atacando. Es que los argentinos ya tienen todos los negocios de pizza del mundo. Es que ese es de Nicaragua, hija, no te quedes con él. O sea, un montón de xenofobias, ¿no? Es como, es que esas personas solamente por de donde vienen tienen cuestiones que moralmente yo considero que son malas y todos los rechazo, sin siquiera conocer a las personas. Entonces, claro, o sea, que si hay personas que migrando cometen ilícitos, sí, hay personas que son nacionales y cometen ilícitos también, pero no hacemos un ejercicio xenófobo contra el nacional. No, no es como, ay, es que ese es mexicano, no, tú también, ¿no? Es que el asunto es que la persona es delincuente sí o no, independientemente del país de donde venga, como también la persona que no es delincuente independientemente del país de donde provenga. La verdad es que estas cosas, sí, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos nos pide visa. Quiero ver cuándo le vamos a pedir visa nosotros a Estados Unidos. Es como, señor gringo, necesita usted visa para pasar. No, bueno, sí, pero sí le pedimos visa a toda Centroamérica. Toda Centroamérica. Como, a eso sí, menos Costa Rica, eso no es bien. Pero de ahí en fuera es como, o sea, sí tenemos sistemas de visado para ciertos países y para otros no. Y al final, estas líneas fronterizas son líneas imaginarias. Sea, en algún momento nos imaginamos que de aquí era México, pero eso es producto de la imaginación de alguien que se hizo una política dura y que se estableció institucionalmente y que se determinó como algo que era correspondiente a una lógica del concierto internacional de los países, que es dibujar líneas en el piso y establecer sus fronteras. Pleito todo el tiempo, claro, vean a Palestina e Israel, ¿no?
poner en el Recording in chat progress. la liga de asistencia, por favor, para que se vayan registrando, ¿no? Y eso. Estamos hablando de la xenofobia, un poco desde este rechazo al extranjero, ¿no? Desde este rechazo a a lo no nacional. Y el espíritu nacionalista lo único que hace hoy, porque no tiene otra función, eh, es enardecer esta xenofobia, ¿no? O sea, en realidad, desde el espíritu más globalizador, nosotros no tenemos ninguna soberanía de nada, ninguna independencia de nada. La verdad es que no podríamos decir que estamos como tan independientes del resto de los países, ¿no? Hay comercio acordado, hay deudas por pagar. Acabamos de recibir un crédito de 10.000 millones o billones de dólares parte del gobierno, que solicitó el gobierno federal al Fondo Monetario Internacional y nos lo dieron. Y eso no sujeta a lógicas internacionales y no nos permite decidir como tan fielmente la política económica de este país, porque algo que sí tiene competencia el Fondo Monetario Internacional es meter la mano en la política financiera y económica del país para asegurar que ese país le va a pagar el dinero que le prestó. Entonces nos va a establecer planes, como el plan eh, Puebla Panamá, ¿no? El plan Mérida y todos estos planes que han intervenido en nuestra política interna, que devienen de organismos externos y que no nos podemos decir de tan soberanos, ¿no? O sea, no es que estemos por encima de lo que sea, que hay otras fuerzas, ¿no? Hay otros poderes que se colocan delante de nuestro ejercicio nacional y nos determinan ciertas cosas. Ya lo estamos viendo, por ejemplo, eh, con Israel. Pensó que podía hacerle la guerra a Palestina sin problemas y hoy Colombia rompió relaciones absolutas con Israel. España, Finlandia y otros países de Europa han declinado a favor de Palestina, reconociéndolo como un Estado-nación. Y bueno, ¿no? O sea, a Rusia también le hicieron un bloque económico, Cuba tiene un bloque económico histórico, es decir, no, la soberanía no funciona tan así como pensamos, como está en los textos. Entonces, sí tendríamos que reflexionar mucho alrededor de cómo tratamos a la extranjería, ¿no? E incluso a las personas de otros estados. Dentro de nuestro mismo país nos decimos de cosas solo porque no es de nuestro estado. Y eso ha traído cosas horribles. Había un lema muy feo que decía, "Nas patria mata a un chilango", ¿no? En Guadalajara, durante muchos años, yo me acuerdo cuando era pequeño, íbamos a ver a una tía, si había un carro del Distrito Federal en ese entonces, le rayaban las placas. O sea, agarraban una piedra y le rayaban las placas como en señal como un mensaje de aquí no te queremos, ¿no? Entonces, estas cuestiones de que porque no eres de aquí, la verdad es que ya deberíamos también superarlas como un montón, ¿no? México no es el paraíso laboral. O sea, no todo el mundo viene aquí a buscar trabajo. Generalmente son de paso, ¿no? Y estas cosas. Entonces, eh, pues eso para la reflexión. El edadismo es otro subsistema de discriminación. Se produce cuando la edad se utiliza para categorizar actividad a las personas provocando daños, desventajas e injusticias. Puede adoptar muchas formas, prejuicios, discriminación, políticas y prácticas institucionales que perpetúan creencias, estereotipos. Es decir, hay como ciertas edades que son muy valoradas. Muchos de los niños juegan a ser adultos justo porque las infancias no tienen mucho poder de decisión. Hay un fenómeno que los sociólogos apuntan como la estupidización o la idiotización de las infancias. Es tratar a los niños como estúpidos y mucho lo explican incluso de cómo le hablas a un bebé, ¿no? Cuando tú te diriges a un bebé, siempre le hablas como si fuera tonto, ¿no? Ah, da. O sea, esta cosa del dadaísmo que hacemos con la expresión, ¿no? O sea, esta cosa como si no pudiéramos hablar, ¿no? Así tratamos a las personas recién nacidas. Es como una cosa que y además nos hace mucha gracia, ¿no? Lo hemos disfrazado como de cierto humor. Y luego los niños tienen problemas para pronunciar la R.
¿no? Porque en lugar de decirle perro, le dijiste guagua, el tutú, ¿no? Y no dice tren, o no dice ferrocarril. Entonces luego no pueden pronunciar la R porque nunca la escucharon, ¿no? Nunca la ensayaron porque la hablaste como si fuera. ¿No? Entonces este fenómeno de la estupidización de la infancia, ¿no? Y de colocar la voluntad del adultocentrismo sobre las cortas edades es una cosa que sucede como un montón. Y es muy ubicable, ¿no? Es solamente que ver fácilmente en el espacio público cómo sucede el trato a las infancias y no se producen conciencias ni agencias, no se producen capacidades de decisión graduales, ¿no? Y eso, eh, ay, Dios mío. Y entonces, la cosa aquí con la cuestión del edadismo también aplica para las personas de la tercera edad, ¿no? O sea, ya hablamos un poquito. Apenas me enteré que les dicen cerillitos a las personas ancianas y los niños que están trabajando ilegalmente, los niños, en las cajas de los supermercados, que están en las cajas, le dicen cerillos porque están en las cajas. Yo, o sea, me enteré hace creo que 6 meses. La verdad es que nunca me he preocupado por saber el origen del mote, ¿no? Entonces, hay como esta cuestión de ver cómo las edades, ¿no? Cómo nuestra calidad etaria, por ejemplo, la adolescencia y la pubertad, es esta etapa en donde ni eres niño ni eres adulto, padeces un montón, pero se llama adolescencia, adolecer, o sea, del dolor. O sea, es una etapa muy como complicada, muy difícil de brincar, porque se te exige ser como adulto, pero te dan chance, pero como que no, pero como que te dicen, bueno, sí tienes que hacer, pero no te dan todo el permiso ni toda la capacidad de decisión. Estás ensayando, la riegas, claro, en la infancia nunca te enseñaron a decidir nada, y ahora tienes que tomar decisiones, no sabes hacerlo, la juventud por ahí pasa también, y se supone que el adulto toma las mejores decisiones, y bueno, eso también estaría como en tela de duda. La verdad es que el mundo no está así que es que bruto, que bárbaro, ¿no? Entonces, si las etapas etarias de la adultez son las que gobiernan y toman las decisiones más importantes, pues yo no veo un montón de eso. Pero es como estas cosas que habríamos de reflexionar todo el tiempo, ¿no? Siempre desde el hacer jurídico. Recordemos que tenemos que pensar como abogados, ¿no? Eh, seguir pensando como pensamos sin ningún cambio en el pensamiento no es aprendizaje y eso evidentemente nos va dejando en el rezago del ejercicio profesional. Eh, la discriminación, bueno, el edadismo puede adoptar como un montón de maneras, ¿no? Siempre es como, es que todos los viejos son lentos, ¿no? No sabemos, ¿no? Es que todos los niños son impulsivos, ¿no? Como decía la canción, los pequeños loquitos. Entonces, tendríamos que ir viendo cómo cruzamos esto, por ejemplo, con los otros temas, ¿no? Cómo el edadismo también nos va condicionando nuestras calidades de vida. Y eso, entonces, esta presentación también la hice con un marco jurídico internacional en materia de derechos humanos de las mujeres, porque ya tenemos que empezar también a trabajar con instrumentos internacionales en la materia. Vienen tratados, convenciones, plataformas y programas que por asunto del tiempo, porque nos han pedido que seamos muy exactos con la hora de exposición, más bien se los dejo aquí, se los expongo, ¿no? Un poco la historia. Por ejemplo, la historia es muy interesante siempre ahondar. En 1789, ese fue el año en que se dio la Revolución Francesa y se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es uno de los antecedentes pues, más reconocidos de los derechos humanos hoy. Solo que esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano solo eran del hombre y del ciudadano, no eran de la mujer y la ciudadana. Olympe de Gouges, que es esta mujer que menciono aquí, hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, porque también ella quería que las mujeres entraran en la inclusión para la gobernanza, porque al final las mujeres también habían participado de la Revolución Francesa. Y lo que hicieron los revolucionarios hombres franceses fue juzgarla y mandarla a ahorcar. La mataron.
La mataron por atreverse a querer tener derechos. Por esa loca idea de que las mujeres tienen que ser iguales que los hombres, la mataron. Entonces, pues sí, muy franceses, muy revolucionarios, muy antecedentes, pero tenían sus cosas de machismo. Y así, por ejemplo, cada documento tiene lo suyo, la Vindicación de los Derechos de las Mujeres de Mary Wollstonecraft. Me parece un documento que para su época es avanzadísimo. Si hoy lo leemos puede parecer como ya algo muy básico, pero en 1792 era una revelación, ¿no? Eh, y cada uno de estos instrumentos han tenido una historia de lucha de los movimientos amplios de mujeres, de los movimientos feministas, que han logrado que hoy, por ejemplo, estén las compañeras aquí tomando clase, porque en ese entonces pues no podían ir ni a la universidad, ¿no? Algunos son movimientos sociopolíticos importantes que también atravesaron los derechos de las mujeres, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, importantísima, de ahí plataformas y se han hecho muchísimas cosas, cuáles son sus principios rectores, cómo determinar la discriminación, los antecedentes de la misma, la Conferencia del Cairo, que nos habla sobre cuestiones reproductivas, por primera vez sobre la salud reproductiva o derechos reproductivos, y tenía que ver con dejar de tener tantos hijos y que las mujeres decidieran que tener relaciones sexuales no fuera un nexo necesario con reproducirse o vivir embarazadas, como nuestras abuelitas o nuestras bisabuelitas, que tenían 12 15 hijos y vivían embarazadas toda la vida. Y luego ya tenían hijos de 15 años, o de 18 años, y estaban pariendo al último, ¿no? Esta cosa tremenda en donde, pues básicamente las obligaban a permanecer en el espacio doméstico con un rol histórico preestablecido que no podían cuestionar porque si no eran golpeadas y la ley no castigaba esto. Hoy las condiciones son distintas. Y bueno, también está la, co- la, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que es la de Beijing, también habla sobre cuestiones de población y desarrollo muy importantes. También está Belém do Pará, que es para erradicar la violencia contra las mujeres. Es un instrumento regional latinoamericano que proviene del sistema interamericano, que proviene de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, y es como el instrumento internacional más avanzado en materia de derechos humanos que existe en el mundo. Incluso el Tribunal Europeo hace uso de esta convención para sus sentencias, que no tienen un instrumento tan desarrollado. Y eso. Bueno, ya ahí va la información. Si quisieran la documentación de cada tratado, de cada instrumento del que vayan a trabajar, me la pueden pedir, se las mando a sus correos electrónicos para que puedan ampliar sus insumos de estudio, puedan mejorar sus criterios y sus perspectivas, puedan hacer análisis mucho más sesudos y mucho más interesantes, ¿no? Que una proclama panfletera que no sirve para absolutamente nada de producción del conocimiento. Aquí de lo que se trata siempre es de tener un análisis como muy integral, ¿no? Como muy validante, y que siempre proponga algo mejor, o sea, algo nuevo, porque lo que estamos haciendo en materia de discriminación, justo se reconoce la discriminación porque no funciona, que solo genera daños, ¿sí? Entonces, es eliminar la discriminación como una forma de violencia, de las más importantes, o sea, eliminar sujetos violentos para que empecemos a construir una cultura de la paz, porque el asunto es que no nos hagamos daño tan fácilmente, para eso es que hacemos el derecho también, ¿no? Entre otras misiones. Bueno, entonces, ya hoy que es lunes, empiezo a calificar las entregas del fin de semana. Recuerden que yo no trabajo el fin de semana porque no está dentro de nuestros horarios laborales. Empiezo hoy a calificar las entregas y ya entramos al módulo 4. Después viene la actividad integradora. Les recomiendo un montón que si tienen retrasos, los empiecen a hacer. Hay quien se avienta el volado de hacerlo al final todo, ¿no? Eh, Porque tienen esa oportunidad en el Rosario Castellanos. En otras universidades se acaba la fecha del módulo y lo cierran, ¿no? Aquí les dan oportunidad de que en cualquier momento puedes hacer la tarea de cualquier módulo. Este, como abogados tenemos términos en las leyes. O sea, el juzgado no te va a dar chance de presentar una demanda fuera de tiempo. Te recomiendo mucho que empieces a practicar entregar en tiempo. Es un hábito importante en la abogacía. Pero si tienes alguna cuestión ahí atrasada, empieza a hacerla, entrégala, porque al final se quieren echar todo de un jalón y la verdad es que la calidad de los trabajos entregados o terminan con plagio
o terminan con muy mala calidad y sin cumplir los criterios evaluativos y terminan con calificaciones reprobatorias. Es muy rara la persona que lo logra. Sí lo logra. No es que no se pueda, sí lo logran, ¿no? Quien se avienta todo incluso en el último día, ¿no? Si te vas a echar el volado, está bien, mide tus capacidades, tus fuerzas, tus tiempos, al final tienes la oportunidad y eso. Pero si de repente como que no tienes todo el tiempo y no todas las fuerzas y de repente la capacidad se tiene que ir desarrollando conforme se ejercite en un proceso de enseñanza-aprendizaje, pues lo más ideal sería que vayas administrando tus actividades para que tampoco te genere un estrés tan alto hacer todo en un jalón, ¿no? Y se estresa todo el sistema. Nosotros de todos nos calificamos todo, ¿no? Pero incluso entregarlo el último día lo que no permite es que haya una retroalimentación a tiempo. Eso también. Si lo haces antes, tienes retroalimentación y entonces tienes oportunidad de la corrección. Entonces sí les invito mucho a que hagan esto. Les vuelvo a poner en el chat la liga de asistencia para que se puedan registrar. Este, y eso, ¿tienes duda de hacer como el video? A ver, el video del módulo 4 ¿pueden estar ustedes frente a la cámara o pueden no estar ustedes frente a la cámara? No sé si generalmente esa es la duda de esa actividad. No sé, compañero Guatepozzo, si esa era tu duda un poco. Buenos días, maestro. Sí, esa es mi duda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes eligen el formato del video. O sea, la cuestión es que sí tiene que ir la información requerida. Pero si quieres aparecer frente a la cámara o si no quieres, o quieres estar en lo que se llama voz en off, que es la voz que está atrás y se están proyectando imágenes que ayudan al mejor entendimiento de la información, también está bien. En cualquiera de los dos formatos puedes utilizarlo o el formato que tu creatividad también te señale con el que puedas cumplir las indicaciones. Pero tengo una duda. Se supone que hay que subir la tarea en un cierto capacidad. Algún canal para que tú me pases la liga porque si no, no lo soporta la Sí, plataforma. claro. Entonces, ¿es directamente a su correo? No, lo subes a la plataforma. Ah, ok. O sea, en un archivo en PDF me haces una portada, ¿no? Y me presentas la liga. Ah, ok, le presento la liga. Ok. Sí, para que yo desde el PDF jale la liga. Entreguen sus trabajos en PDF, no en Word, por favor. Aprovechando, no es que seas tú, sino más bien que a veces me entregan en Word y es todo un esquema calificar eso. Pero es que yo tenga la liga de acceso a tu video y yo con eso, ¿no? Si es YouTube está bien, si es otra aplicación a la cual yo tenga acceso sin pedir y solicitar permiso, también está bien, por favor. Si lo van a subir a su nube, quítenle los candados para que yo pueda acceder porque luego eso me retrasa también. Y luego por eso se tarda más la evaluación porque le doy corrida a todo lo demás y en lo que yo solicito el permiso y ustedes lo ven y me dan el permiso y luego otra vez y luego resulta que el permiso era por 2 horas y se volvió a cerrar, ¿no? Todo esto dificulta un montón. Entonces, de una vez, denme chance de acceso directo para que yo pueda evaluar su instrumento, su video. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿No? Qué barbaridad. Qué bueno se les pone. Listo, les agradezco mucho la tarde, que tengan muy, muy buen día. ¿Se puede subir al Drive? Sí, se abre el permiso indefinido. Si lo pones como sin autorizaciones y yo puedo entrar a tu Drive, sin problema. Listo, pues les agradezco mucho la asistencia este día. Les mando les subo otra vez a la liga de insumos este video para que lo vayan teniendo junto con el resto de los otros videos. Que tengan buen día. Recording stopped.